Mi matrimonio parecía perfecto, hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Después de 4 años de matrimonio, nunca imaginé experimentar esto. Mi matrimonio parecía perfecto, hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Después de 4 años de matrimonio, nunca imaginé vivir esto, y lo más difícil no fue cometer un error. Fue darme cuenta de que había cruzado una línea que jamás podría borrar. Cuando me casé solo quería paz. No soñaba con lujos ni con una vida perfecta como en las telenovelas. Soñaba con un matrimonio tranquilo, ¿sabes? Despertar junto a alguien de confianza, compartir el desayuno, hablar del día, reírme de tonterías. Creía que eso era el amor verdadero, constancia, seguridad y compañía. Conocí a Marcelo de joven, y él parecía exactamente así. Un hombre tranquilo, trabajador y educado. No hacía promesas exageradas, pero cumplía todo lo que decía. Cuando me propuso matrimonio, sentí un alivio en el pecho, como si pensara, ahora he vuelto a casa. Y así fue como dije que sí, llena de esperanza, creyendo que estaba comenzando la mejor etapa de mi vida. En los primeros años, todo parecía estar en su lugar. Organizamos la casa juntos, planificábamos pequeños viajes, hablábamos del futuro, me sentía protegida en ese matrimonio. Estaba orgullosa de decir que estaba casada, de llevar el anillo de bodas, de ser su esposa. Para mí, eso era señal de madurez, de logro. Recuerdo haber pensado muchas veces, he triunfado en la vida. Mientras veía tantas relaciones terminar a mi alrededor, me sentía segura. Pensaba que mi matrimonio era sólido porque no experimentábamos altibajos emocionales, era estable. Y, en ese momento de mi vida, la estabilidad era todo lo que deseaba. Su familia también me recibió muy bien, especialmente el padre de Marcelo. Siempre fue respetuoso, educado, uno de esos hombres que inspiran confianza con solo entrar en una habitación. Lo veía como una ventaja del matrimonio. No solo tenía un esposo, tenía una familia estructurada a mi alrededor. Si alguien me hubiera dicho, en ese entonces, que este simple sueño se convertiría en la mayor pesadilla de mi vida, me habría reído. Porque, al principio, realmente creía que estaba viviendo un matrimonio que dura para siempre, un matrimonio en paz. O al menos eso pensaba. Mi matrimonio parecía perfecto, hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Después de 4 años de matrimonio, nunca imaginé vivir esto, y lo más difícil no fue cometer un error. Fue darme cuenta de que había cruzado una línea que jamás podría borrar. Un tiempo la vida se volvió automática, casi sin darnos cuenta. Los días empezaron a parecerse demasiado. Levantar-se temprano, trabajar, llegar cansados a casa, preparar la cena, ver algo en la televisión y dormir, todo funcionaba. Pero funcionaba en silencio. No había discusiones, es cierto, pero tampoco esas largas conversaciones que hacían pasar el tiempo sin darnos cuenta. Empecé a sentir que algo era diferente dentro de mí, incluso sin poder explicar exactamente qué. Marcelo llegaba a casa, me daba un beso rápido, me preguntaba qué tal había ido el día, y la conversación se detenía ahí. Las respuestas siempre eran cortas, casi mecánicas. Estuvo bien, cansado, normal. Y así seguíamos adelante. Al principio, pensé que era solo una etapa. Todo el mundo dice que el matrimonio pasa por eso, que no se puede vivir enamorado todo el tiempo. Así que me convencí de que era la madurez. Pero por dentro, sentía un extraño vacío, como si algo faltara y no tuviera el valor de admitirlo. Las pequeñas cosas empezaron a desaparecer. Él ya no se daba cuenta de cuando me cambiaba el pelo. Ya no me molestaba en contarle detalles de mi día. El nosotros, que antes era natural, se volvió escaso. La casa siempre estaba ordenada, las facturas pagadas. Todo parecía estar bien por fuera. Pero por dentro, me sentía invisible. A veces, por la noche, me tumbaba a su lado, mirando al techo.
escuchando la respiración tranquila de alguien que parecía estar en paz, mientras yo me sentía sola. Y lo más confuso era esto: no tenía un motivo claro para quejarme. No pasaba nada escandalosamente malo. Era solo un silencio creciente entre nosotros, ocupando espacios que antes estaban llenos de afecto. No lo sabía en ese momento, pero este silencio emocional estaba abriendo puertas que nunca debieron haberse abierto. Y mientras intentaba convencerme de que era normal, la rutina continuaba sin cesar, preparando el terreno para algo que lo cambiaría todo. Fue más o menos durante esta época tranquila de mi matrimonio que la presencia de mi suegro empezó a hacerse más frecuente. Al principio, nada parecía extraño. Augusto siempre había sido una figura muy presente en la vida de Marcelo. Uno de esos padres a la antigua usanza, ¿sabes? Protector, involucrado, al que le gusta saber cómo va todo. Lo veía como cuidado, como familia siendo familia. Aparecía en casa sin avisar, pero siempre con una sonrisa tranquila. A veces traía un tipo de pan diferente, otras veces un postre sencillo. Se sentaba a la mesa, preguntaba por el trabajo, la casa, nuestras vidas, cosas normales. Y, a diferencia de Marcelo, escuchaba de verdad las respuestas. Me miraba a los ojos cuando hablaba. Con un tiempo empecé a notar que él se fijaba en detalles que nadie más. Si yo estaba más callada, me preguntaba si estaba bien. Si parecía cansada, me decía que necesitaba cuidarme mejor. Fueron comentarios sencillos, pero en ese momento marcaron una gran diferencia para alguien que se sentía olvidado. Mientras Marcelo se retraía cada vez más en su rutina, Augusto seguía presente. Llamaba para ver si necesitábamos algo, me enviaba mensajes preguntándome si había almorzado, si había tenido un día difícil. Nunca lo vi como algo malo, al contrario. Me sentía bienvenida, respetada, vista. A veces, cuando Marcelo salía o llegaba tarde, terminaba hablando con su padre. Hablábamos de la vida, del matrimonio, de cómo las cosas cambian con el tiempo. Decía que era normal que el amor se enfriara un poco, pero que una mujer nunca debería sentirse sola en casa. Estas palabras seguían resonando en mi cabeza. Hoy, mirando atrás, puedo ver señales que entonces ignoré, pero en ese momento solo vi a alguien llenando un vacío. La presencia constante de mi suegro parecía un mero apoyo. Sin que me diera cuenta de que esa cercanía, poco a poco, estaba traspasando límites peligrosos. Y así fue como, silenciosamente y aparentemente inocentemente, comenzó a ocupar un lugar que nunca debería haber sido suyo. Al principio, el apoyo de Augusto parecía exactamente eso, apoyo. Nada más. Se daba cuenta cuando estaba más callada, cuando mi sonrisa no me llegaba a los ojos. Y, a diferencia de Marcelo, no lo ignoraba, preguntaba, esperaba la respuesta. Y, sobre todo, escuchaba sin prisas. Recuerdo varias tardes en las que venía a mi casa solo para ver si todo estaba bien. A veces Marcelo no estaba. Otras veces, estaba en su habitación, ocupado, distante. Augusto se sentaba en el sofá, se cruzaba de brazos y decía, «Pareces cansada. ¿Quieres hablar?» Y yo hablaba. Hablaba del trabajo, de la rutina, del agotamiento de intentar que todo funcionara sola. Siempre tenía una palabra de calma. Decía que era una mujer fuerte, que me las arreglaba sola para muchas cosas, que no todos sabían valorar eso. Eso me conmovió de una manera peligrosa, pero en ese momento no lo llamé peligroso. Lo llamé alivio. Un tiempo empecé a esperar con ilusión esos momentos. No porque deseara algo malo, sino porque me sentía presente. Era extraño admitirlo, incluso para mí misma, pero me sentía más comprendida por él que por mi propio marido. Y eso creaba un consuelo silencioso, casi imperceptible. A veces, me llamaba por la noche, solo para ver si estaba bien. Me preguntaba si había tenido un día duro, si había conseguido descansar.
cosas sencillas, pero que llenaban un vacío dentro de mí, y cuanto más cómoda me sentía, más bajaba la guardia. Seguía sabiendo lo que estaba bien y lo que estaba mal. En el fondo, lo sabía. Pero también sabía que era necesitada, frágil, que necesitaba atención. Y ese apoyo constante se estaba transformando en algo más íntimo, más cercano, más peligroso. Sin darme cuenta, dejé de ver a Augusto solo como el padre de mi marido. Empecé a verlo como alguien que me comprendía. Y cuando el apoyo se convierte en demasiado consuelo, empiezas a confundir los sentimientos. Y fue exactamente entonces cuando dejé de ver el límite y comencé a caminar, lentamente, hacia un error que lo cambiaría todo. No puedo precisar el día exacto en que todo empezó a cambiar. No hubo un momento claro, una advertencia, una luz roja intermitente. Fue algo sutil, casi invisible. La línea que siempre había existido entre el bien y el mal empezó a difuminarse, como un dibujo a lápiz sobre el que alguien traza un trazo. Las conversaciones con Augusto se alargaron. Ya no se trataban solo de la vida cotidiana o de consejos para la vida. Me preguntaba cómo me sentía realmente, qué echaba de menos, qué había dejado de ser después de la boda, y yo respondía. Respondía demasiado. Cosas de las que ya no podía hablar con Marcelo, las decía allí, sin darme cuenta del riesgo. Los cumplidos empezaron a ser diferentes. Al principio eran discretos, casi demasiado respetuosos. Eres una mujer muy dedicada. Luego se volvieron más personales. Sigues siendo hermosa, incluso cansada. Sentí una opresión en el pecho al oír eso. Una mezcla de consuelo y culpa. Pero en lugar de distanciarme, me quedé. Un día se acercó más de lo habitual para enseñarme algo en su móvil. Nuestros brazos se rozaron. Fue rápido, sencillo, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Me aparté, intentando fingir que no había pasado nada. Él tampoco dijo nada. Pero el silencio entre nosotros lo decía todo. Desde entonces, empecé a darme cuenta de que la línea que una vez fue tan clara ya no existía de la misma manera. No había palabras prohibidas, ni gestos explícitos, pero sí tensión. Había algo en el aire, algo que sentía y fingía no sentir. Me dije a mí misma que solo era confusión, que estaba necesitada, que exageraba, pero en el fondo, lo sabía. Sabía que ya no era solo apoyo, sabía que algo estaba sucediendo que no debería. Y, sin embargo, no lo detuve. Porque cuando la línea desaparece lentamente, no notas el momento exacto en que la cruzas. Solo te das cuenta cuando ya estás al otro lado. Chicos, si les está enganchando esta historia y quieren seguirla hasta el final para ver cómo se desarrolla todo, dejen un me gusta. Y no olviden seguir el canal para no perderse las próximas historias. No se pierdan ninguna. Les prometo que habrá una historia más impactante cada día. Recuerdo ese momento con una claridad que aún hoy me aterra, no por escandaloso, sino precisamente por su simplicidad. Un gesto pequeño, casi común, de esos que, si alguien lo viera desde fuera, quizá ni siquiera notaría. Pero, para mí, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Estábamos en la cocina. Marcelo aún no había llegado. Augusto hablaba de trabajo. No recuerdo exactamente de qué. Mi mente estaba en otra parte, mi cuerpo cansado, mi corazón confundido. En un momento dado, extendió la mano para coger una taza cerca de la mía, y nuestros dedos se tocaron. No fue rápido como un accidente, ni tan largo como para ser evidente. Fue ese peligroso punto medio. Un segundo más de lo debido. Suficiente para sentir un escalofrío recorrerme el brazo y el corazón latir con fuerza, como advirtiéndome, cuidado. Retiré la mano inmediatamente, reí con torpeza. Él también guardó silencio un momento. Nadie se disculpó, nadie comentó. Pero algo había cambiado, el aire se volvió denso. Se sentía. Esa noche, no pude dormir.
Me acosté junto a mi esposo, mirando fijamente la oscuridad de la habitación, repasando mentalmente ese roce. Me preguntaba por qué me había afectado tanto. Era solo una mano tocando a otra. Pero sabía que no era solo eso. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había sentido algo. Algo vivo, algo que ya no sentía en mi matrimonio. Y esta comprensión vino acompañada de culpa, miedo y una extraña necesidad de fingir que no había pasado nada. Al día siguiente evité a Augusto. Evité las conversaciones largas, evité el contacto visual, pero él también cambió. Se volvió más callado, más atento, como si ambos supiéramos que ese roce había cruzado una frontera invisible. Fue allí, en ese instante sencillo y silencioso, que comprendí, nada volvería a ser igual. Porque a veces no es un gran error lo que lo cambia todo. Es el primer pequeño paso fuera del camino. Después de ese primer contacto, no pasó nada inmediatamente. Y eso es precisamente lo que lo hace aún más peligroso. Porque empiezas a creer que aún tienes el control. Me dije a mí misma que solo tenía que mantener la distancia, que había sido un desliz, un momento de debilidad. Pero la verdad es que algo dentro de mí ya había cambiado. Empecé a pensar más en Augusto. Pensé en las conversaciones, en cómo me miraba, en cómo me hacía sentir escuchada. Y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de lo necesitada que estaba. No de algo físico, sino de atención, de presencia, de sentirme importante para alguien. Y esa es una trampa silenciosa. Hubo días en los que podría haber parado. Podría haber puesto un límite claro, distanciarme de verdad, pero no lo hice. Al contrario, cuando él llamaba, yo respondía. Cuando aparecía, no inventaba excusas para irme. Me decía a mí misma que solo era una conversación, que no había nada malo en sentirse bien con alguien. Hasta el día en que la decisión dejó de ser pasiva y se volvió activa. Un día en que no solo la dejé pasar, sino que la permití. Una mirada que se prolongó demasiado. Un silencio que no se rompió. Un momento en que supe exactamente lo que hacía. Y aún así seguí adelante. Lo más doloroso es admitir que, en ese instante, pensé más en mí que en cualquier otra cosa. Pensé en el vacío que sentía, en la soledad dentro de mi matrimonio, en la sensación de ser deseada de nuevo. Y, por unos segundos, eso me pareció más fuerte que la culpa, más fuerte que la razón. Cuando finalmente me di cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Había cruzado la línea para siempre. Había tomado la decisión equivocada. No por impulso, ni por accidente, sino por debilidad. Y esa conciencia me cayó como un peso enorme. Ese día, llegué a casa, miré a Marcelo y sentí un nudo en la garganta. Me preguntó cómo había ido mi día. Respondí normal, pero ya nada era normal. Porque, desde ese momento, cargué con el peso de un error irreversible. Y yo sabía, en el fondo, que esa elección tendría consecuencias. Aunque todavía no podía imaginar su magnitud. Tras esa decisión equivocada, mi vida empezó a cambiar de forma silenciosa pero brutal. Era como si caminara sobre hielo fino cada día, sabiendo que en cualquier momento podía caerme y hundirme por completo. Cada mirada de Augusto, cada discreto mensaje que enviaba, me recordaba lo que habíamos hecho. Y, al mismo tiempo, cada gesto de normalidad de Marcelo era un cruel recordatorio de que debía fingir que no había pasado nada. Me sentía atrapada en mí misma. En el trabajo, en el supermercado, incluso en casa, mi mente no paraba de repasar cada detalle, cada roce, cada palabra que habíamos intercambiado. Una opresión en el pecho me acompañaba todo el tiempo, y la culpa era tan constante que parecía un peso físico. Respiraba y sentía el peso del secreto con cada respiración. Volver a casa se convirtió en una tarea complicada. Vi a Marcelo con sus hábitos de siempre, su semblante tranquilo, y me dolía el corazón. Por un lado, quería abrazarlo, decirle que era el hombre de mi vida,
Por otro lado, sabía que había traicionado esa confianza irreversiblemente. Sonreía, decía hola, ¿qué tal tu día? Pero por dentro todo se desmoronaba. Augusto, en cambio, se convirtió en una fuente constante de tensión. Cuando estábamos solos, sentía una mezcla de consuelo y miedo. Consuelo porque todavía me escuchaba, todavía me hacía sentir especial. Miedo porque cada encuentro silencioso era un recordatorio de lo que había hecho y de la línea que había cruzado. Y lo peor fue darme cuenta de que ya no distinguía dónde terminaba el apoyo y dónde empezaba la tentación. Por la noche, cuando por fin estaba sola en mi habitación, era como si el mundo entero desapareciera y solo quedara yo misma y mi culpa. Revivía mentalmente cada gesto, cada mirada, cada roce, intentando encontrar la manera de justificar o minimizar lo sucedido, pero no había justificación. Y aún sabiéndolo, no podía distanciarme por completo de Augusto. Vivir con ese secreto era como llevar una enorme piedra en el pecho. Cada palabra, cada gesto, cada silencio estaban impregnados de él. Sabía que no podía contárselo a nadie. Que revelar la verdad sería destructivo, pero al mismo tiempo, con cada día que pasaba, el secreto se volvía más pesado, casi insoportable. Y fue con ese peso que comprendí, nada volvería a ser igual. Cada sonrisa que le dedicaba a Marcelo, cada conversación con Augusto, era un cruel recordatorio de que mi vida había cambiado para siempre y que aún no sabía a dónde me llevaría todo esto. Al principio, seguía intentando mantenerlo todo oculto. Fingir que nada había cambiado era mi mecanismo de defensa. Pero lo cierto es que, cuando cargas con un secreto tan pesado, tu cuerpo y tu mente acaban emitiendo señales que no se pueden controlar por completo. Y empecé a darme cuenta de que, por mucho que lo intentara, Marcelo empezaba a notarlo. Se fijaba en pequeños detalles, mis miradas distraídas, la forma en que agarraba rápidamente el móvil cuando se acercaba, incluso en cómo a veces sonreía. Perdida en pensamientos que no eran sobre él, cada pequeño detalle era una pista. Y sentía que el corazón se me aceleraba cada vez que me miraba con curiosidad o preocupación. Empecé a darme cuenta de que él también notaba los cambios en mi comportamiento. Me volvía más distante, menos presente. A veces evitaba la conversación. Inventaba excusas para no salir de casa o pasaba más tiempo ocupada con tareas para escapar de conversaciones íntimas. Y él me preguntaba, con esa voz tranquila que siempre escondía algo más profundo, ¿está todo bien? ¿Hay algo que necesites decirme? Y era imposible mentir con naturalidad. Percibí cada sonrisa falsa, cada respuesta automática, cada gesto mecánico. Marcelo no dijo nada en ese momento, pero sentí el peso de su mirada, el silencio atento que delataba que notaba algo. Era como si estuviera bailando sobre hielo fino, sabiendo que en cualquier momento todo podía derrumbarse. Lo peor es que por mucho que intentara justificarme, sabía que tenía razón, no estaba bien. Cargaba con la culpa, el miedo y la confusión, y se notaba, incluso cuando intentaba ocultarlo. Y ahí, en ese momento, empecé a darme cuenta de que la situación se estaba volviendo insostenible. Cuanto más intentaba disimularlo, más señales aparecían. Y cuanto más aparecían, más sabía que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Y aún no tenía el coraje de enfrentarme a lo que sabía que lo destruiría todo. Era un juego peligroso de miradas, gestos y silencio. Un juego que estaba a punto de perder y que podría cambiar mi vida para siempre. Nunca olvidaré el día en que todo salió a la luz. Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies y el aire se hubiera evaporado de repente. Hasta entonces, había logrado vivir con el secreto, incluso con el peso aplastante de la culpa, pero en ese momento todo explotó de golpe. Marcelo nos pilló juntos. No había forma de fingir, de inventar una excusa. Llegó a casa antes de lo esperado. Recuerdo oír la puerta abrirse y algo dentro de mí se congeló. Augusto estaba conmigo, y en ese instante todo lo que había sentido antes,
Miedo, culpa, deseo, se mezcló con el pánico. Intentamos separarnos rápidamente, pero su mirada se cruzó con la mía antes de que dijera una palabra. El silencio fue devastador. Marcelo se quedó allí, mirándonos. No hubo gritos inmediatos, ni estallidos de ira, solo esa mirada que pareció desgarrarme el alma. Sentí que se me cortaba la respiración. Mi corazón se aceleró de una forma que nunca imaginé posible. Simplemente preguntó, en voz baja pero firme, ¿cómo pudiste? Y en ese instante, vi a Augusto darse cuenta de la magnitud de lo que él también había hecho. Había vergüenza y conmoción en sus ojos. Pero para mí, la sensación era un peso abrumador en el pecho. Todas las noches de mentiras, todas las sonrisas falsas, cada caricia oculta. Todo se convirtió en un nudo de arrepentimiento que me engulló por completo. Lo peor no fue solo darme cuenta de que Marcelo lo sabía. Lo peor fue mirarlo y ver el dolor real, el que se siente cuando alguien a quien se ama es traicionado. Todavía no había odio en sus ojos, pero había algo más profundo, una tristeza inconsolable. Y en ese momento, comprendí que nada volvería a ser igual. Las palabras me costaban salir. Intenté explicarme, intenté justificarme, pero cada frase parecía empeorarlo todo. Era inútil. Estaba demasiado dolido y yo estaba destrozada por la culpa. Ese descubrimiento no solo destruyó mi matrimonio, destruyó la imagen que tenía de mí misma. Y ahí mismo, en ese instante, supe que tendría que afrontar todas las consecuencias. No había vuelta atrás. Un matrimonio, la familia, el respeto, todo lo que había construido con tanto esmero, había quedado destrozado por mis decisiones. Y ya no podía ocultarme nada, ni siquiera a mí misma. Tras el descubrimiento, la vida que conocía empezó a derrumbarse como un castillo de naipes al viento. No solo mi matrimonio sufrió un golpe devastador. Toda la familia quedó conmocionada. Marcelo ya no podía mirarme de la misma manera, y Augusto, que antes parecía tan presente y acogedor, ahora tenía una extraña pesadez en la mirada, una mezcla de culpa y vergüenza casi insoportable. Las comidas familiares antes alegres se convirtieron en momentos de una tensión casi insoportable. Cada palabra era medida, cada gesto observado. El silencio se instaló en la casa como una sombra permanente. Cuando alguien intentaba romperlo con una broma o un comentario trivial, parecía falso, artificial, y la sensación de desastre inminente solo se intensificaba. Sentía que cualquier paso en falso podía desencadenar una explosión aún mayor. En casa, Marcelo se aisló. No gritaba, pero percibía la frialdad en su voz cuando me hablaba. Cada mirada que me dirigía estaba cargada de decepción. Me encontré frente a un hombre al que amaba, pero al que había destruido por dentro, y eso me dolió más que nada. Por mucho que intentara pedir perdón o explicaciones, nada parecía suficiente para llenar el vacío que yo misma había creado. Y Augusto, quien una vez fue mi consuelo, se convirtió en un recordatorio constante de mi error. Cada vez que estaba cerca, recordaba la traición. Cada palabra parecía un silencioso recordatorio de lo que no debería haber sucedido. La dinámica familiar se rompió y la sensación de normalidad se desvaneció para siempre. También comencé a darme cuenta de que la caída no era solo emocional. Surgieron pequeños desacuerdos con otros miembros de la familia, comentarios velados y juicios flotaban en el aire. Y vi en los ojos de todos el peso del escándalo que habíamos creado. Era como si una grieta se hubiera extendido por toda la estructura familiar, amenazando con derrumbar todo lo que una vez parecía sólido. Y, mientras cargaba con la culpa, me di cuenta de que lo que había comenzado como un desliz personal se había convertido en una avalancha que golpeó a todos a mi alrededor. Cada sonrisa perdida, cada abrazo ausente, cada palabra no dicha. Todo era consecuencia directa de mi error. Sentí que, en ese momento, ya nada se podía arreglar fácilmente. La caída de la familia no fue rápida.
Fue lenta, silenciosa y dolorosa, y yo era el principal responsable. Y, en el fondo, sabía que si no afrontaba las consecuencias, lo que quedaba de mi vida y de mi familia nunca volvería a hacer lo mismo. Después de que todo se derrumbara, el peso de mi conciencia se volvió casi insoportable. Caminé por la casa y sentí cada mirada de Marcelo atravesándome la piel como cuchillas invisibles. No necesitaba decir nada. Ya sabía que la confianza se había destruido. Cada gesto, cada palabra, parecía recordarme el error que había cometido. Y, por primera vez, comprendí claramente que no había excusas suficientes para justificar mis acciones. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Llegó después del daño, después del dolor causado, después de la destrucción de lo que más amaba. Lloré sola en mi habitación, pensando en todo lo que podría haber sido diferente si me hubiera detenido. Si hubiera establecido límites claros, si hubiera elegido el camino correcto. Pero el pasado no se puede cambiar, y cada lágrima era un cruel recordatorio de que había tomado la peor decisión de mi vida. Intenté explicarme, justificarme, pero nada funcionó. Miré a Marcelo y vi no solo decepción, sino la profunda herida que mi traición había causado. Intentaba mantener cierta normalidad, pero sabía que cada sonrisa suya estaba cargada de dolor reprimido, y Augusto. Ni siquiera él escapó a mi mirada cargada de culpa. Vi la vergüenza en sus ojos, y eso solo aumentó mi culpa, mi peso interior. En cada rincón de la casa, en cada recuerdo que compartíamos, sentía la sombra de lo que había hecho. Era imposible escapar del arrepentimiento. Cada detalle de nuestra vida cotidiana se convertía en un recordatorio del error que había cometido. El desayuno, antes sencillo, ahora parecía un recordatorio de cómo todo podría haber sido diferente. El sofá, la habitación, cada caricia, cada conversación, todo llevaba la marca de lo que había destruido. Y cuanto más sentía este arrepentimiento, más me daba cuenta de que no bastaba para arreglar nada. Las palabras no podían borrar las acciones. Las promesas de cambio no podían deshacer el pasado. Me enfrentaba a la más dura realidad, había perdido la confianza. Había destruido un matrimonio y había sacudido a toda una familia, y ahora no había vuelta atrás. El arrepentimiento tardío era mi castigo. Un castigo que llevaría conmigo el resto de mi vida, porque algunas decisiones no se pueden deshacer, solo aceptar. Y allí, en ese pesado silencio de nuestro hogar, comprendí que no solo había traicionado a mi esposo, sino que me había traicionado a mí misma, y que el camino hacia cualquier tipo de redención sería largo, doloroso e incierto. Después de todo, llegó el momento que sabía que llegaría, aunque había fingido durante tanto tiempo que no llegaría. El matrimonio terminó. No hubo grandes peleas ni explosiones dramáticas, al menos no como se imaginan en las películas. El final fue silencioso, frío y devastador, como una puerta que se cierra lentamente, dejando tras sí un inmenso vacío. Marcelo decidió que ya no había lugar para la confianza, y no podía culparlo. Yo misma no sabía si podría perdonar lo que había hecho. La separación fue dolorosa en cada detalle. La casa que una vez albergó sonrisas, conversaciones y sueños ahora parecía solo un espacio lleno de recuerdos dolorosos. Sus cosas se habían ido, y solo quedaban mis arrepentimientos y la constante sensación de soledad. Me despertaba sola, me acostaba sola, y cada pequeño gesto diario se convertía en un recordatorio de todo lo que había perdido. Durante los primeros meses, el peso de la culpa me asfixiaba. Revivía cada error, cada roce que no debería haber ocurrido, cada mirada que traicionaba mi propia conciencia. Intenté distraerme con el trabajo, con amigos, con pequeñas rutinas, pero nada llenaba el vacío que llevaba. Aprendí, de la forma más dolorosa posible, que algunas decisiones pueden destruir no solo las relaciones, sino también la paz mental. Augusto desapareció de mi vida casi por completo.
Ya no podía estar presentes sin ser un recordatorio constante del error que cometí. Cada vez que lo recordaba, era como sentir una herida abierta, una mezcla de añoranza, culpa y arrepentimiento. No había consuelo, ni excusas, solo el peso de lo irreparable. Pero, poco a poco, incluso entre lágrimas y noches de insomnio, comencé a sentir pequeñas chispas de fuerza. La soledad me enseñó a mirarme a mí misma, a afrontar mis errores sin huir, a aprender a reconstruir mi vida desde cero. Cada pequeño paso, cada decisión de cuidarme, de volver a valorarme, se convirtió en un acto de valentía. El nuevo comienzo no fue fácil, ni rápido, ni indoloro, pero sucedió. Y con ello llegó la conciencia de que la vida continúa, incluso después de cometer errores terribles, incluso después de perder todo lo que parecía esencial. Aprendí que el final no tiene por qué ser definitivo, que reconstruir es posible, aunque sea en soledad. Y, sobre todo, aprendí que la responsabilidad de mis actos es algo que llevo conmigo para siempre. Y que solo yo puedo decidir cómo transformar este dolor en aprendizaje. Después de tanto sufrimiento, noches de insomnio y lágrimas aparentemente interminables, comencé a darme cuenta de que algo más grande se escondía tras todo ese dolor, una lección que, a pesar de su crudeza, necesitaba aprender. Había cometido graves errores, destruido relaciones y sacudido a toda una familia. Pero la vida me mostró que incluso tocando fondo, aún era posible aprender y crecer. La primera lección fue sobre la responsabilidad. Comprendí que mis decisiones no solo me afectan a mí, sino a todos los que me rodean. Cada gesto desconsiderado, cada palabra descuidada, cada roce que traspasaba los límites, todo tenía consecuencias. Y asumir la responsabilidad, sin culpar a nadie ni buscar justificaciones, fue doloroso pero liberador. Necesitaba afrontar mis errores y comprender que solo yo podía arreglar mi propia vida, aunque no fuera posible reparar todo lo que estaba roto. La segunda lección fue sobre el autoconocimiento. Vivir con el peso de la culpa me obligó a mirar dentro de mí, a comprender mis debilidades, mis necesidades y mis límites. Me di cuenta de que mi necesidad emocional me había llevado a buscar consuelo de forma equivocada, y que si no me conocía ni me cuidaba, seguiría repitiendo patrones destructivos. Aprender a estar sola, a lidiar conmigo misma, fue doloroso, pero transformador. La tercera lección fue sobre el perdón. No el perdón a Marcelo ni a Augusto, eso, por desgracia, no podía controlar, sino el perdón a mí misma. Necesitaba aceptar que estaba equivocada, que era humana o que tenía defectos, pero que aún podía reconstruir mi vida de forma más consciente. Perdonarme no borró el dolor, pero me dio la fuerza para seguir adelante, sin vivir eternamente atrapada en el pasado. Y finalmente, la lección más importante, la vida continúa. Incluso después de errores graves, secretos destructivos, relaciones rotas, todavía hay un camino por delante. Un camino de aprendizaje, de mejores decisiones, de reconstrucción lenta y consciente. El dolor me enseñó que el arrepentimiento por sí solo no cambia nada. Es la acción posterior al arrepentimiento la que define en quiénes nos convertimos. Hoy, al mirar atrás, no solo veo los errores, sino también la transformación que provocaron. Veo que el dolor puede ser una enseñanza dura, pero justa. Y que, incluso después de perderlo casi todo, aún existe la posibilidad de empezar de nuevo, más fuerte, más consciente y más preparado para no repetir los mismos errores. La vida me ha enseñado, de la forma más dolorosa posible, que la traición, la culpa y la pérdida son terribles, pero también pueden ser catalizadores de crecimiento. La verdadera lección que aprendí es que, incluso en las malas decisiones, existe la oportunidad de aprender, cambiar y reconstruir, aunque sea en soledad. Sé que mi historia es dolorosa, y quizás nunca hayas pasado por algo así. Pero necesito saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con decisiones que cambiaron tu vida para siempre?
Cuéntamelo en los comentarios, porque yo también quiero escuchar tu historia. Y si quieres seguir más historias como la mía, historias reales que nos hacen reflexionar sobre el amor, la confianza y el arrepentimiento, no olvides seguir el canal. Juntos saldremos de esto.